Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Cersei y me toca el tema 9, la medición del ruido. Como repaso rápido, sabemos que el sonido y el ruido no son lo mismo, ya que el primero se refiere a algo que vibra, mientras que el ruido proviene del latín rugitis, que significa rugido. Es un sonido que te molesta y que puede dañar tu audición o peor, tu salud mental. El ruido se mide con ayuda de un sonómetro, un instrumento integrado por un micrófono, un preamplificador y un sistema de procesamiento y exhibición de resultados, aunque actualmente cuenta con elementos de almacenamiento de datos, dispositivos de comunicación como Wi-Fi, al igual que procesamientos en paralelo de diversos parámetros. También se les llama decibelímetro. Pero para comprender este último nombre, primero debemos saber que el Bell es la unidad que mide qué tan intenso es un sonido, al igual que compara dos magnitudes entre sí. Se creó en honor a Alexander Graham Bell, físico escocés que patentó el teléfono. Generalmente se usan estos Bell en los amplificadores, en donde entra algo y sale algo, amplificado, valga la redundancia. Es decir, entra la señal XS, a la salida voy a tener esta misma amplificada. ¿Cuánto? Bueno, si el amplificador amplifica A, la salida será igual a A veces XS o la señal de entrada. De aquí solo despejamos la ecuación para compararlas. X0 sobre XS es igual a A, pero en realidad lo que quiero expresar es el Bell. Este se define como A en unidades de Bell, logaritmo en base 10 de A, y esto si lo sustituimos es igual al logaritmo de X0 sobre XS. Esta noción es genial porque si la entrada y la salida son lo mismo me queda el logaritmo de 1, que es igual a 0. Así que lo interesante es que la ganancia A vale 0, lo que significa que el amplificador no hizo nada. Pero si la salida fuera 10 veces más grande que la ganancia, entonces la ganancia A en Bell queda como el logaritmo de 10xs sobre xs y se cancelan los xs o la entrada y queda el logaritmo de 10 igual, o sea la ganancia es un Bell. Y para los decibeles va a ser lo mismo, pero ahora con el submúltiplo 10 a la menos 1. O sea, si yo quiero expresar la ganancia de A en decibeles, se calcula igual, pero multiplicando por 10 al principio. Así que si la salida es 10 veces la entrada, entonces la ganancia en decibel es 10 veces el logaritmo de x0 sobre xs, lo que da 10. El logaritmo es igual a 1 y por 10 son 10 decibeles. Un truco para el logaritmo es que de un número con ceros, importante que este número siempre empiece con 1, vale n, pues es decir, si hay 1000 hay 3 ceros, entonces vale 3. Si el 100 tiene 2 ceros, vale 2 y así. Por tanto, los decibeles se escogieron por toda la variedad de intensidades de los sonidos. Y como vimos, estos son una razón logarítmica de la intensidad del sonido real y en el umbral que escucha una persona joven. El nivel de presión del sonido L está dado por 20 logaritmo de 10 por la raíz media cuadrática de la presión del sonido en microbar sobre la presión de sonido en el límite de audición de una persona joven. Recuerden que el bar es una unidad de presión del sistema, CGS, y este es igual a 10 a la 6 dina por centímetro a la menos 2, pero como es microbar, o sea el submúltiplo 10 a la menos 6, pues este es igual a una dina sobre centímetro cuadrado. La dina es una unidad de fuerza y la presión es la fuerza ejercida sobre cierta superficie. Y el hercio o hertz es la unidad de frecuencia del sistema internacional. Pero ahora, si hay más de dos fuentes de sonido, el nivel de presión del ruido total es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 por 10 elevado a L1 sobre 10 más 10 elevado a L2 sobre 10 y así sucesivamente hasta Ln, donde L total es el ruido total y L1 y L2 son las dos fuentes donde viene el sonido. El decibelímetro cumple una serie de especificaciones dadas en la norma mexicana AA59 de 1978, que especifica dos clases o tipos, uno para el trabajo continuo y dos para el trabajo semicontinuo. En sí, lo original era que las medidas tomadas con estos instrumentos representaran la respuesta humana al ruido, por esto la escala de medida emplea el decibel como unidad de medida, y la magnitud medida se conoce como nivel sonoro expresado en dB. Pero en verdad, ¿mide las variaciones de la presión estática y las condiciones en las que se encuentra? Por supuesto que sí, es capaz de medir más allá de los intervalos dentro de los que puede ubicarse el sonido, tanto lo relacionado en la amplitud, que es el umbral de audición, como la frecuencia, que es infrasonido y ultrasonido. Por lo anterior se puede concluir lo siguiente. El transductor, es decir, el micrófono empleado por el sonómetro, ha de ser en un principio un sensor de presión, dado que el sonido se propaga en el aire, y las propiedades de este, que son densidad y velocidad de propagación, dependen de las condiciones ambientales, o sea, los niveles de sonido medidos
se verán afectados por la presión atmosférica, la temperatura y la humedad relativa. Así que el sonómetro cuenta con opciones de configuración que permiten ajustar su respuesta al tipo de ruido que se pretende medir. La respuesta temporal puede ser lenta, normalmente representado por una S, rápida por una F o impulso por una I. También existen 4 curvas de ponderación en frecuencia. La curva A, que corresponde a la curva Von 40 o percepción humana del sonido a nivel bajo. La curva B corresponde a la curva Von 70, que es la percepción humana del sonido a nivel medio. La curva C correspondiente a la curva Von 100, que es la percepción humana del sonido a nivel alto, o la curva Z, que es la curva lineal o de cero ponderación. ¿Y en dónde se requiere medir el ruido? El primero sería el ruido ambiental, que es la evaluación de la contaminación sonora y determinación de la eficiencia en las medidas de vertimiento. Por ejemplo, el ruido del tráfico, el ruido industrial y comercial, las fracciones habitacionales e incluso el ruido entre vecinos cuando ponen sus cumbiones, así como el monitoreo de fuentes de operación continua como aeropuertos y zonas mineras. El segundo sería el ruido laboral, que es la evaluación de la exposición del trabajador en el centro de trabajo, así como las medidas de control con la finalidad de reducir la pérdida de la audición. En nuestra industria sobra decir que hay máquinas que hacen mucho ruido. Por eso es primordial protegernos de los posibles daños en la operación de las herramientas o maquinarias, pues un nivel de ruido y un tiempo de exposición prolongado puede causar una sordera permanente e irreversible. Para prevenir eso, hay medidas como que las maquinarias y herramientas que emitan ruido estén en un buen estado y bajo un programa de mantención preventiva, evitar la exposición a fuentes de ruido, utilizar la protección auditiva certificada, entre otros. El tercero sería la evaluación de productos, denominada también NVH. Estas aplicaciones abordan tanto aspectos relacionados con el confort o comodidad observada por el usuario de un producto. Genera ruido una vez que está en operación, así como la detección temprana de defectos asociados con el ruido o vibración generados durante el proceso de ensamble en fabricación. Y el cuarto serían los usos de laboratorio como parte de sistemas para calibración de otros instrumentos, por ejemplo en los audímetros. Y ya para finalizar, simplemente quiero decir que el ruido puede ser ruido para ti, pero no para mí. Por ejemplo, cuando trabajaba en la papelería con mi jefa, a ella le molestaba mucho el ruido que hacían las burbujas de plástico al tronar, mientras que para mí era agradable, era un sonido. Entonces, pues ahí les dejo esta reflexión. También les muestro los videos de referencia. Pueden buscar las canciones si es que les gustaron, o pues citar los primeros, que son los videos que me basé para realizar este programa, y las referencias bibliográficas. Cualquier duda o comentario pues es bienvenido, y muchas gracias.